Bendiciones a mis amados y amigos que nos escuchan. Y digo nos escuchan porque no soy yo solo. Es todo nuestro Dios dentro de mí, hablando su palabra. Porque no es lo mismo predicar en la palabra que enseñar desde la palabra. Algún día te compartiré eso. Bueno, el tiempo profetizado para los momentos que vivimos, se espera un derramamiento muy poderoso del Espíritu Santo sobre Cristo, sobre el Verbo, sobre la palabra. Porque mientras la palabra del Señor solamente la califiquemos para que nos enseñen cómo salir adelante en las cosas de nuestro diario vivir, pero no nos triture, no nos quebrante, no entre como una espada rompiendo lo carnal de lo espiritual, para que nuestro Dios nos use y sea manifiesto. Es cierto, el Señor Jesús se fue al trono, al cielo, donde Él estaba, donde Él era antes, donde Él sigue siendo Dios. Pero el deseo de Él es volver a nosotros, para a través de nosotros continuar su obra, usando lo mismo que usó mientras estuvo en los 3 años y medio sobre la tierra, la palabra y el poder del Espíritu, para que esa palabra se haga conforme a lo que la palabra anuncia. Pero para que se derrame de esa manera como está pronosticado, profetizado para este tiempo, es bien importante que no solamente el corazón de nuestros líderes, porque según el líder sea, así va a ser la congregación, porque la congregación va a tomar por su oído el consejo de su líder y va a tener una actitud y un comportamiento de acuerdo a lo que se les ha enseñado. Pero yo como profeta sé que puedo actuar como maestro en la escritura o puedo predicar. Y lo que nos llamaron es a predicar el evangelio. Y si tú predicas el evangelio tiene que llegar al corazón del hombre también. No solamente enseñanza de conocimiento para que cambie sus hábitos y su manera de pensar, sino para que taladre, para que rompa, para que abra, separe lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Porque si nuestro Dios es santo, 3 veces santo, ya te lo expliqué por qué 3 veces santo, viene a morar a nuestro espíritu. Porque si Dios es santo, ¿cómo va a poder morar en un corazón que todavía lucha con seguir haciendo lo malo? Conseguir sus intenciones y sus deseos carnales o personales. Entonces Dios no puede ministrar desde el corazón del hombre, que es de donde Dios se va a hacer visible. Sí, cuando el Espíritu Santo se derrama en una persona, es porque ya por dentro ha sido transformado, ya Cristo ha tomado posesión. Y el Espíritu Santo gobierna a través de ese Cristo, el Verbo, la palabra de Dios. Ya esa persona comienza a manar el amor que Dios le da hacia su prójimo. Comienza a hacerlo con gozo. Ya no es alegría, es el gozo permanente de saber que dentro de él vive Dios. Y que Dios lo está ministrando, lo está influenciando en su corazón para poder que el Señor Jesús siga haciendo su obra de evangelización como la hizo cuando estuvo sobre la tierra. Con esa paciencia de no hacer nada, sino de movernos según la misma regla que el Señor Jesús enseñó. Yo les hablo lo que yo oigo que mi Padre dice, y yo hago lo que le veo a mi Padre hacer. Pero eso demanda estar lleno. El Señor Jesús se derramaba en el Espíritu. Por eso las palabras, los milagros, las señales, la conversión de la gente, las multitudes siguiéndolo.
Porque a través de los años yo he podido ver que un milagro no cambia una persona. En el momento la persona está agradecida, pero con el tiempo se acostumbra a ya estar sano de lo que fue el milagro y se olvida de su creador. Por eso los días son malos. Así que no seamos necios, aprovechemos bien el tiempo, entendiendo que el mensaje central del Evangelio es manifestar a Cristo a través del Espíritu. Y si Cristo es manifestado a través de nosotros, entonces el que escucha está recibiendo una predicación de cómo hacer cambios contra el pecado, contra las intenciones. Sí, porque las intenciones son las que te van a llevar a la tentación de pecar. Pero si estás lleno de Dios, si estás lleno de la palabra, si la palabra de Cristo gobierna tu vida, la rema de Dios te embriaga. Ya no, como decía Pablo, no os embriaguéis con vino, porque los que se emborrachan pierden la conciencia y no saben qué hacer, pero le dan vida al hombre muerto. Y comienza este libertinaje de lo que no hacías en hombre consciente, en el inconsciente enlagunado, porque no sabe lo que está haciendo. Dice que no seamos como ellos, sino que seamos llenos. Quiere decir que Dios no nos llena. ¡Wow! Que seamos. O sea, tenemos nosotros que hacer algo para llenarnos. Sí, Señor. Tú tienes que estar metido en la palabra. Decirle al Espíritu Santo que te la ilumine, que te la revele, que te la enraíce en tu corazón hasta que tú le tengas fastidio, odio, bronca a pecar. A ser tentado, eres capaz de rechazar la tentación porque la llenura de Cristo, estar lleno de ese sacrificio, de esa cruz, de esa resurrección y de haber recibido el Espíritu Santo, que es el que te ilumina, el que te guía, el que te dice eres hijo porque yo te puedo guiar. Eso está en la Escritura. Ser lleno del Espíritu no es saltar, correr, caerse al piso, balbucear unas lenguas que nos acostumbramos muchas veces a ellas, pero no vienen de nuestro espíritu. Es un lenguaje aprendido. Y que cuando lo mencionamos pensamos que porque estamos hablando 3, 4 palabras raras, la santidad está por encima de todos los que nos escuchan. No, ser lleno del Espíritu es manifestar el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz en medio de cualquier circunstancia, teniendo la paciencia para poder movernos en bondad, en gentileza, en fidelidad a Dios, a su palabra, siendo mansos para responder, para recibir, y con un dominio propio para que nuestro corazón se sujete a seguir la palabra de Dios. Por eso, cuando el apóstol habla en esa poderosa carta de Efesios, que seamos nosotros llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le dijo a Pablo, para la pluma y no siga escribiendo, ya es suficiente. No, le dijo, diles cómo se tienen que llenar. Y dice Pablo en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. ¿Le habías puesto cuidado a esto? Porque si les digo, sean llenos con toda la escritura de la gracia que yo escribo, sino que les coloca que seamos llenos por los salmos. ¿Pero qué contienen los salmos? Bueno, los salmos, la mayoría de ellos, y aún los que escribieron para ellos, que no fue David en todos, explican la vida de un hombre corriente comparado
contigo, hermano, o contigo, mujer, o contigo, hombre que me escuchas, o contigo, mujer que me escuchas, un hombre que vivió en todos los niveles posibles de un ser humano. Comenzando, que fue rechazado por el que pensó que era su hijo. Y luego su madre, cuando fue echada de esa casa, fue a tocar a la puerta de Isaí para entregarle a su hijo. Ese día David conoció que él era mono, rubio y de ojos azules, mientras sus hermanas eran trigueñas, porque no era hijo de ese padre, sino hijo de otro hombre. Y cualquier niño pensaría que ese padre lo iba a esperar con los brazos abiertos. No, se convirtió en una desgracia para esa familia de Isaí, una vergüenza. ¿Y cómo sería la presión que Isaí tuvo que haber vivido? Que lo que hizo fue que de muy niño lo mandó a pastar con los pastores lejos de su casa. Entonces, un niño se viene a enfrentar con una realidad. Pensaba que tenía un padre y ahora dos que podrían ser, ninguno lo quiere. Y una madre que por la posición tuvo que soltarlo, pero no tenía cómo poder mantenerlo. Y se encontraba en la disyuntiva de estar con sus dos hijas y perder a David, o irse con David y perder las dos hijas. Hasta el profeta Samuel, cuando fue a ungir a uno de ellos por rey, se equivocó. Pensó que era el más alto, el más bello, el más hermoso. Tuvo que intervenir Dios para decirle, oye, no es ninguno. Estás fallando en todos. El que yo escogí no está ni aquí. Ahí fue cuando el profeta lo hizo llamar. ¿Quién se iba a imaginar que alguien que había sido desechado por todo iba a ser el rey de Israel? ¿Qué fue lo que Dios vio? Bueno, este niño tuvo que empezar a sustituir a padres que lo desecharon a un padre que no conocía, a un padre que no podía ver, a un padre que no lo podía abrazar ni aconsejarlo. Pero ahí, en esa soledad, en esa súplica, en eso de queriendo ver a su Padre Dios, David creció hasta que fue ungido como rey. Y después de ser ungido, el tiempo que tuvo que estar hasta sus 17 años, la única compañía que tenía en medio de su soledad y su desamor era el Padre de los ejércitos, al Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso, al todo creador. Ahora, Pablo nos habla de los salmos porque es como qué tan mal tú estás, para que tengas en cuenta cómo David tuvo que hacer para conocer a un padre que no conocía y cómo empezar a intimar con ese padre hasta que algo que era invisible se hizo visible para David. A tal punto que cuando era rey, en sus momentos complicados y difíciles, Señor, yo he pecado, yo he fallado, yo mandé a matar a ese hombre que era el esposo de esta mujer, adulteré con ella, quise tapar el pecado de la misma forma que mi madre quiso meterme a mí como hijo de tal persona y no era hijo de él sino de Isaí. En la misma forma yo repetí el mismo pecado, Señor, con la diferencia que yo lo hice más grande que él. Yo mandé a matar al esposo de Betsabé. Pero sabes una cosa, Señor, he fallado, he cometido errores. Mandé a hacer un censo cuando tú no me dijiste que hiciera censo. ¿Ya? Pero yo me puse delante de ti, Señor, y te dije, quítame la vida a mí, pero líbralos a ellos. O sea, ¿cómo David, siendo tan oscuro en muchas partes o en mucho tiempo de su vida, pudo caminar con el Señor? Entonces, Pablo nos dice que si queremos ser llenos del Espíritu, miremos cómo David le dijo, Señor, quítame si quieres todo, pero no me quites a tu Santo Espíritu de mí. David podía reconocer
que el Dios Espíritu era el que le hablaba, el que le corregía, el que lo exhortaba a los cambios. Porque de la única manera que una persona puede ser llena del Espíritu es comenzar a abrir su corazón para poder sacar las cosas que no le agradan a Dios, pero que están ahí. Es la única manera en que vas a aprender a hablar con Él, a través de su Espíritu y de su palabra. Porque sabemos que fallamos, sabemos que pecamos, pero nos habitamos a tal manera a caminar en un desorden que le llamamos a eso bueno. No. Si debe de haber un avivamiento con el Dios todo santo, nuestro corazón tiene que ir día a día hacia la santidad, hacia la perfección. Que puede que alcancemos un % alto, menor o elevado, como sea. Pero todos los días debemos de examinarnos por dónde andamos y qué hicimos. Porque nadie desea, si eres un hijo de Dios, tienes que saber que la única manera de que Dios va a morar en nosotros es que nosotros andemos detrás de todos los días. Decirle, Señor, anduve por tal camino, conecté con tales personas y actué mal de esta forma. No debía haber dicho eso, pero lo dije. Señor, hice un juicio cuando no debía de hacer un juicio. Di un comentario cuando no debía dar ese comentario, Señor. Señor, no pude controlarme y dije palabras que no tenía que decir. Señor, no debía haber oprimido a esa persona. No debía haberle negado su derecho de avance. Pero lo hice porque me convenía que frenara. Para satisfacerme a mí, para que yo pudiera subir. Cuando tú estás en la búsqueda de que seas lleno de Dios, tú no puedes permitir que ninguna intención, ninguna sujeción a tentación te pueda cubrir. Tenemos a un Dios santo, perfecto, que no puede influenciar nuestros corazones por las intenciones malas que hay en Él. Y nos acostumbramos a caminar tanto en ellas que decimos que están bien. El peligro no es el pecado que podemos mostrar. El peligro es el pecado al cual estamos habituados a hacer y pensamos que estamos bien. No. Si David lo pudo hacer, cuando todos tenemos rasgos parecidos a la vida que él llevó. Cuando tú miras todo lo que David hizo en sus defectos, te vas a dar cuenta, fue hasta mal padre, un padre alcahueta sin vergüenza. No quiso castigar a un hijo porque quería más a otro. Sí, y era el rey, el que impartía la justicia. Pero todo lo que él hizo malo tuvo una consecuencia y él tuvo que vivirla. Pero aún así, él buscaba a ese padre que había conocido cuando era un niño y cuando en la soledad de los montes solamente lo tenía a él. Y hay algo maravilloso, que es que no solamente David aprendió a hablar con su Padre Dios y a escuchar cuando lo hacía reflexionar, a explicar cuando él le decía, te voy a ayudar, te voy a sacar, te voy a esforzar, sino que también cuando tenía que cambiar. Y en esa vida de David, con nuestro Padre Dios, aprendió algo que Dios reclama en este tiempo a su iglesia. Aprender a adorarle a Dios. Y esto lo digo yo desde hace muchos años. La iglesia busca adoraciones que, aunque llevan el nombre de Cristo y del Espíritu y del Padre, lo anuncian, pero el resto
del canto que hacemos es para que nos dé fuerza, es para nosotros sentirnos bien, es para sentirnos eufóricos, para llenarnos de cosas prometidas. Sí, si va a haber un derramamiento mundial del Espíritu, lo primero que va a tener que cambiar en los corazones de nuestros líderes. Tienen que aprender que el día del Señor es el día del Señor, no es el día de la iglesia. La iglesia va a adorar a su Dios. Y de eso se trata. Pero hay que estar lleno del Espíritu para derramar al Espíritu. Sí, hay tiempos para enseñar, pero si hay un día del Señor, es el día de Él. Usted no va a un cumpleaños y espera que todos le celebren a usted cuando usted es el que está llevando el regalo. No, usted lleva el regalo y va a celebrar al cumpleañero. Cada domingo, cuando la iglesia se reúne, tiene que hacer eso. Por eso David lo nombra Pablo como la característica de lo que tenemos que mirar en el hombre común. Es el mismo hombre que practica las mismas faltas, los mismos pecados en el tiempo de David y en el tiempo de hoy. Pero si David pudo consagrarse y temer a pecar contra Dios, ahora nosotros que tenemos un camino accesible por la cruz y por el Espíritu Santo, tenemos mayor obligación de consagración y santidad para estar con Él. Entonces, después de que Pablo anuncia que miremos los salmos y miremos cómo era el comportamiento de David, que es muy importante comparado con los de nosotros, examínenlo a través de los salmos y verá que ustedes van a recibir exhortación, van a ser redarguidos por el Espíritu, van a tener que ser cambiados porque va a entrar la palabra como una espada, separándote lo que sabes que no le gusta a Dios, pero que has estado tapando. Y cuando te puedas limpiar de todo eso, canta himnos y cantos espirituales, cantando y alabando. O sea, la iglesia tiene que entender que nosotros alabamos y adoramos exaltando los atributos y la obra de salvación. Eso es lo que David cantaba. Cantaba agradeciéndole a Dios por su enseñanza, por su ayuda, por su misericordia, por su compasión, por cómo lo libraba de sus enemigos. Pero David cantaba, y cuando estudio la vida del rey David, lo primero que hizo cuando quiso traer el arca fue el deseo, aunque lo trajo mal. Pero la segunda vez se enteró cómo había que traerlo. Y esa vez lo trajo de la manera correcta. Porque no es que cualquier canto y cualquier himno le llega a Dios. No, Señor. El canto y las alabanzas no son para que usted se sienta bien. El canto y la alabanza es un derramamiento de su corazón agradecido que exalta los atributos y la obra de salvación de Dios en usted y en mí. Cuando nosotros estemos agradecidos, adorando a Dios con todo nuestro corazón, entonces estaremos manejando otro nivel espiritual. ¿Cambiará el orden de los servicios o se tendrá que hacer más largos? ¿Por qué razón? Porque ahora hay una iglesia consciente, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. La primera iglesia en mi vida soy yo para Dios. La segunda iglesia es mi esposa. La tercera iglesia son mis hijos. Y la cuarta iglesia es el lugar donde yo me congrego. Puede que no te guste el orden, pero eso es lo que hace el que creó la familia. Antes que hubiera iglesia, había familia. La primera iglesia soy yo. Yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidar mi corazón.
para ser lleno, para que yo pueda influenciar a mi segunda iglesia, que es mi esposa. Y que mi manera de actuar y de hacer y de hablar sea de testimonio para mi tercera iglesia, que son mis hijos. En eso es que tengo que dar más cuenta cuando yo parta con el Señor. La cuarta es qué tanto yo serví al ministerio o a la obra del servicio donde yo me congregué por los años. Y eso no quiere decir que Dios no sea primero, porque es primero, es que tengo que seguir su orden. Puede que no te guste, cámbialo si tú quieres, pero yo no creo en la familia, la creó Él. Y antes que hubiera una iglesia, había una familia, y somos responsables por ellos. No solamente orando, sino que la mayor conciencia de un cristiano es su esposa y sus hijos, porque ellos sí saben lo que tú eres y lo que tú haces y lo que tú hablas. En la congregación sales cuando tú saludas y las risas que das o los chistes que haces o las palabras que sacas así chispazos. Sí, cada cual es responsable de llenarse y ayudar a llenar los suyos. Porque primero hay que limpiar la casa para poder que las visitas se sientan agradables, haciéndolo alegóricamente al corazón del hombre. Pero si esperamos un derramamiento del Espíritu, de seguro que muchas cosas van a cambiar. Y no todos los ministros van a estar de acuerdo con dejar gobernar el servicio por el Espíritu Santo y Cristo. Ya no seremos nosotros los que editaremos las pautas. No, empezaremos a adorar a nuestro Jesucristo. Y el Espíritu Santo comenzará a tomar los púlpitos, comenzará a tomar las personas. Y no que es que la gente no aguanta una hora de oración. No, la gente no aguanta una hora de oración porque la oración está hecha para que ellos estén contentos, para que ellos sientan alegres, para que sientan que se están rellenando de fuerza. No, cuando todos sepamos que el domingo es para adorar, para alabar los atributos de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros y cómo Él se siente de feliz cuando toda su iglesia como cuerpo le hace gloria, le hace alabanza. Entonces ese derramamiento que se espera personalmente se derrama sobre el púlpito. Cuando el mismo predicador, el mismo líder de la congregación empieza a adorar y a cantar, no importa que esté en medio de una enseñanza, si el Espíritu lo guía, canta, alaba, adora, porque allí es donde se va a ver la gloria. Pero se me terminó el tiempo, pensé que íbamos a llegar a otro versículo, pero no alcanzó para más. Te espero el próximo martes y el viernes con la reflexión del día. Padre, Señor mío, te doy gracias por estos momentos. Y sé, Padre, que hay una diferencia entre enseñar y no que no podamos enseñar. Pero es más elevado predicar, porque la predicación es la que llega al corazón del hombre. La una informa, la otra reta, desafía, quebranta, traspasa, despedaza. Esa es la función. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, Padre, amén y amén.